Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Milán, os damos la bienvenida de nuevo a esta tercera edición de este ciclo que iniciamos en marzo, Mundos Íntimos, que conduce Valeria Correa Cid y que nos ha invitado, nos está invitando a hablar sobre el paisaje interior de los personajes que habitan algunas de unas de las novelas que estamos tratando y al mismo tiempo abordan temas universales, ¿no? Desde estas perspectivas íntimas. Vamos a hacer una pausa ahora en este ciclo que hemos empezado en marzo, abril, mayo. Retomamos en octubre y bueno, ya sin más preámbulos, muchas gracias Carla Suárez por aceptar nuestra invitación, la invitación de Valeria. Y ahora te va a presentar Valeria como a todas y a todos. Y bueno, adelante. Gracias, Oscar. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya somos aquí viejos conocidos, así que poco que decir respecto del funcionamiento del club, pero lo reitero siempre. Veo que hay muchas cámaras apagadas porque saben que esto se filma, entonces quienes no quieran aparecer en el canal de YouTube del instituto, que cierren sus cámaras, les pido que mantengan cerrados los micros y las preguntas, como saben, las hacemos por el chat. Y yo se las voy leyendo a Carla, así evitamos acoples. Así que bueno, gracias Carla Suárez, bienvenida aquí a nuestra tertulia virtual y real, que no somos bots, que somos gente real la que está aquí. Voy a presentar a Carla Suárez, como ustedes saben, porque han leído el libro, es una escritora cubana que reside en Lisboa. Ella lleva el club de lectura del Instituto Cervantes de allí. Como sé que aquí tenemos algunas personas que están en Portugal, que son alumnos de los talleres. Ahí está saludando Sergio, por si se quieren acercar al club de Carla, se los digo. Bueno, Carla ha publicado las novelas El hijo del héroe, Habana Año Cero, La viajera y Silencios, que conforman la serie Sinfonía Habanera. También ha escrito libros de cuentos, libros de crónicas de viaje. Ha obtenido varios premios, entre ellos el Premio Cabaret del Caribe, el English Pen Translates Award, el Premio Lengua de Trapo, el Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar, y formaba parte de esta mítica lista de jóvenes autores de Bogotá 39. Sus cuentos y novelas cuentan con numerosas traducciones y hoy nos reúne aquí su última novela, Objetos Perdidos, de las que enseguida nos vamos a poner a conversar. Yo voy a hacer una pregunta, Carla, para que vos cuentes un poco cómo nació esta novela, ¿no? ¿Cuál es la génesis de esta novela? ¿Qué cosas te inspiraron? Eh, ¿Cuándo la escribiste también, ¿no? Porque sabemos muchas veces que los tiempos de producción y de publicación no van paralelos. Y bueno, nada, bienvenida Carla, de verdad, gracias por estar con nosotros esta tarde. No, agradecida yo ante todo, o sea, bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí estoy a las 5 de la tarde del lado acá de Lisboa y estoy contentísima. Gracias Valeria, gracias al Cervantes por la invitación. Me encanta además estar en el club de lectura porque como decías, yo coordino el club de lectura de aquí del Cervantes y nos reunimos hace 12 años. Y bueno, amo los clubes de lectura, es siempre la cofradía de los amantes de los libros y las letras y los viajes y en fin, y es una maravilla. Entonces, cuando Valeria me invitó, encantadísima estoy brincando de la alegría. Muchas gracias por la invitación. Me decías cómo surgió la novela, claro. Claro, tú sabes, las novelas, uno no sabe exactamente, las novelas se van formando en la cabeza mucho antes de que uno tenga conciencia de que está haciendo una novela, ¿no? A mí me sucedió una cosa hace unos años que es la primera escena de esta novela. A mí me robaron la cartera en Barcelona y bueno, fue una situación así más o menos como lo que cuento en la novela. En un carro nos pincharon la goma, salimos, yo salí corriendo como una loca pensando que alguien me había entrado, había aprovechado la situación para robarse mi cartera, mi bolso.
Llegué a la estación de policía, me perdí, llegué a la estación de policía, así como una loca, le conté a la policía lo que me había pasado, el policía me escuchó y cuando terminé me dijo, bueno, pasa todo el tiempo porque eso son trampas, ya esto está organizado, bueno. Y entonces me dijo, ¿tienes un número donde llamar? Dígame un número. Yo tengo familia que vive en Barcelona, por tanto yo no estaba exactamente como mi personaje, pero cuando me dijo, me preguntó un número telefónico, yo me di cuenta que el único número que yo me sabía de memoria es el número de mi casa en La Habana, de mis padres, el teléfono donde yo crecí, o sea, el teléfono que me llamaban mis amiguitos, ¿no? Y entonces me quedé así, dije, claro, ahora uno no se acuerda de los números porque todo está en los teléfonos. Uno lo único que hace es marcar un nombre, y de pronto dije, claro, ¿qué le pasaría a otra persona que no fuera yo, que no tuviera nadie en Barcelona? ¿Qué le pasa? ¿Cómo consigue, que esté perdida en Barcelona, cómo consigue encontrar a alguien, ¿no? Y entonces eso se me quedó ahí, y yo creo que esa fue la semilla, y ya después sabes que uno, va a una semilla y empieza la historia a crecer y a crecer y a crecer. Y luego, había escrito durante la pandemia, escribí muchísimo, pero nada de lo que escribí me gustó durante la pandemia, y luego se acabó la pandemia, y un buen día nació Giselle, el personaje. Entonces dije, bueno, ya vi el personaje, bueno, pero lo que le pasa a ella son cosas, por supuesto, que me inquietan a mí, preguntas que siempre me he hecho, conversaciones. Y entonces, claro, ahí nació el personaje y dije, bueno, esta mujer es la que se pierde en Barcelona y no tiene nada. Entonces, a partir de ahí ya, luego uno se lanza a la escritura y empiezan a aparecer otros personajes y todo eso. Pero bueno, digamos que esa es la génesis de la novela. Bien, ¿y por qué la danza, no? Porque yo, hurgando más o menos en tu currículum, vi que, bueno, que sí, que desde pequeña te gustaba la escritura, que te gustaba la música, ¿no? Que tienes una licenciatura en el Conservatorio de Guitarra Clásica y que tu profesión va por otro lado completamente distinto, ¿no? También más bien vinculado a la tecnología y a las matemáticas, ¿no? Y de repente aparece un personaje que es una bailarina, pero muchísimas referencias también a coreógrafos, a bailarines. Entonces, ¿cómo es el vínculo ese? Claro, hablabas antes que mencionabas mis otras novelas, que yo tengo mi Sinfonía Habanera, que son 4 novelas que tienen que ver con Cuba y con La Habana, y con el tiempo en el que yo crecí en La Habana. Ahora terminé, bueno, esa sinfonía se terminó y ahora empecé una nueva sinfonía, que es la Sinfonía de las Artes. Y entonces, no tengo todavía todas las historias, pero sé básicamente algunas cosas de todas las historias. Y todas las historias van a tener alguna relación con alguna manifestación artística. Entonces, esta era la danza, porque justamente el tema de la novela, toda la relación del cuerpo, la maternidad y todo eso, me parecía perfecto que fuera, o sea, la danza, porque la danza es el cuerpo. Y para mi personaje el cuerpo es fundamental, porque es además su mecanismo, su medio de comunicación. Y entonces por eso la danza, muchas veces me preguntan, ¿pero tú bailas? Digo, no, no, yo bailo en fiestas nada más. O sea, no sé nada de danza clásica, he sido espectadora, por supuesto, voy al ballet, a la danza, me encanta, pero como espectadora. Lo mío de bailar, no, gracias. Bien, Ya quisiera yo bailar como Giselle. Pero bien. entonces, bueno, ya ahí me construí, claro, todas las cosas alrededor del personaje, porque el mundo de ella es la danza. Entonces, durante el tiempo que estuve escribiendo, estuve todo el tiempo viendo videos de danza o escuchando también las músicas, porque yo decías antes de lo de la música, yo, bueno, estudié música y la música está siempre muy presente también en mi literatura, porque eh, para mí es la música de las palabras es importante, la cadencia, el ritmo de cada, los capítulos, el número de páginas que tengan los capítulos, o sea, son todo como deformaciones, digamos, de formación. Bien. Ahora, mientras se van acumulando las preguntas en el chat, aprovecho yo para hacerte una última pregunta y ya voy leyéndote lo que vayan escribiendo allí. Em, Respecto un poco de toda tu obra, ¿no? ¿Vos sentís que, porque hay escritores, seguramente hay muchos más, pero bueno, los que yo conozco, ¿no? Escritores cubanos en el exilio y que escriben un poco de la pérdida de esa Cuba.
por lo menos del momento en el que vivieron, ¿no? Allí, como Ronaldo Menéndez o Daina Chaviano o Abilio Esteves. O sea, ¿vos te sentís parte de esto que se llama así como la diáspora cubana? Sí, sí, yo he escrito, o sea, las otras novelas mías anteriores son esto, ¿no? O sea, yo me fui en el año 98 de Cuba, no vivo en La Habana desde el 98, voy con frecuencia, tenía familia ya, cada vez tengo menos familia, pero para mí sí era importante, sobre todo cuando yo empecé a vivir en Europa. Era para escribir a veces, ¿sabes? Necesitas una cierta distancia física y temporal. Y entonces yo empecé a escribir más en Europa, empecé a escribir a ver el país y la situación donde yo crecí. Y entonces todas mis novelas, mi Sinfonía Habanera es de todos esos años, de años 70 80 90 en Cuba. Luego, desde los años 2000 yo he vivido en Europa. Entonces, aunque siga habiendo siempre una colección, porque, por ejemplo, en Objetos Perdidos, la protagonista es cubana, el amigo es cubano, tiene que ver siempre con Cuba, hay algo siempre, habrá siempre, me imagino, no lo sé, no sé las próximas novelas cómo serán, pero siempre habrá alguna relación, pero ya quiero contar otras historias también, ¿no? Entonces yo digamos que ya con la Sinfonía Habanera yo, bueno, digo ahora eso, después uno sabe que, o sea, la literatura no se planifica, no se puede planificar de esa manera, uno tiene unas ideas, algo que piensas que vas a hacer así y luego de pronto salen las historias, ¿no? Pero bueno, sí, yo me considero, o sea, has mencionado autores que yo admiro, que conozco y que me encantan. Aquí te pregunto, Jean-Claude, si hay que ser cubana para escribir este libro, ¿no? O sea, Pues no, no necesariamente, porque es, claro, el libro trata, el tema del libro es universal, es la relación de la mujer con la maternidad, con la no maternidad sobre todo, con las decisiones, con cuánto pesa más una pasión a lo que tendrías que hacer, porque la sociedad te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces son temas que yo pienso que toca a todo el mundo. Claro, me interesaba a mí la cubana porque como decía, soy cubana y siempre va a haber, siempre voy a tener casi siempre una cubana, ¿no? Pero, y además es la situación que más conozco también para conformar el personaje. sí. Pero hay algo en el lenguaje, ¿no? En esa voz de la narradora protagonista que es... Que es cubana, porque claro, es que ella es cubana. Y para mí, y eso es que decía antes lo de la música, es importante. Y a mí me importa mucho, por ejemplo, claro, cómo hablan los personajes. Y, y no sé, yo trabajo muchísimo eso, el lenguaje me interesa mucho y la manera de ser. Claro que, por ejemplo, yo llevo tanto tiempo fuera que además que cuando yo uso palabras a veces que ya la gente no la usa. En Cuba, tú vas allá pero porque uno se queda con la manera de hablar de cuando te fuiste. Entonces, pero es lindo, ¿no? Y a mí me gusta, ahora justo en la novela que estoy trabajando ahora, trabajo muchísimo, estoy aquí buscando las palabras, la cubana, como decimos, ¿no? Sí, no, no, ahora porque tenemos toda una sensación de inmediatez, ¿no? Pero lo que es lindo, por ejemplo, es ver las cartas de Cortázar o de otros escritores argentinos que mandaban cartas diciendo, todavía se dice esto en Argentina, Claro, ¿no? claro. Preguntando, porque te queda ese desfase, ¿no? Sonia te pregunta si tenías todos los objetos elegidos antes de escribir las historias o si estos objetos fueron surgiendo a medida que avanzabas con la novela. Sí, algunos tenía claro, o sea, tenía claro lo de los brazaletes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo, cuando el punto de partida, que lo que me pasó a mí, que me robaron mi bolso, yo tenía unos brazaletes, que además para mí eran muy importantes porque igual que para el personaje, cada me lo había regalado, eran personas importantes, ¿no? Entonces lo tenía siempre y no me los quitaba nunca, solamente cuando me iba a bañar al mar y bueno, por eso fue que se fueron. Entonces tenía claro que a través de esos brazaletes ella iba a reconstruir su historia, pero luego los otros elementos me lo fui construyendo. Me interesaba, por ejemplo, la billetera del que ella se encuentra, porque me parece curioso que a veces uno encuentra unos objetos que alguien perdió y a través de esos objetos es que te encuentras a ti mismo, ¿no? O sea, lo que tú estás perdida, pero bueno, a través del otro te encuentras a ti mismo. Y eso yo construí, o sea, la billetera del francés, los objetos más o menos los construí. También hay algo basado ahí en una billetera que yo me encontré una vez de un francés, pero bueno, no estaba. Yo creo que siempre la vida está ahí y uno va tomando cada elemento, ¿no? Para formarlo. Pero bueno, no sé, los dibujos que tiene en la cartera, eso. Todos fueron cosas que van surgiendo. A mí lo que me gusta muchísimo cuando escribo
Es que la literatura es como la vida. Uno no sabe lo que va a pasar mañana, no sabes lo que va a pasar dentro de 2 horas, porque tú puedes planificar, pero no sabes. Y cuando te lanzas a contar la historia de un personaje, el mismo personaje te va llegando y de pronto tú te encuentras con cosas que no pensaste a lo mejor hace 6 meses, ¿no? Pero eso es como por eso digo, es como la vida, ¿no? Uno está escribiendo y está viviendo la vida de esa persona. Sí. Lo que decís de los objetos en la novela es muy bonito, ¿no? Dice, yo tengo aquí marcados algunas frases, objetos que hablan el idioma secreto de uno mismo, desaparecen y es como si uno también estuviera desapareciendo, porque son como pedacitos de uno, ¿no? Es muy bonito la idea esta, ¿no? De cómo los objetos son como fragmentos de pensamiento que están ahí materializados, ¿no? Aquí te preguntan algo que tiene que ver con la dedicatoria, ¿no? Dice que el libro está dedicado a Antonio Sarabia, escritor mexicano radicado en Lisboa, ¿no? Ujú. Sí, Eso. Antonio Sarabia ya murió. Yo mis novelas se las suelo dedicar a muertos, porque es mi venganza contra la muerte. Voy a poner tu nombre en una página y muchas páginas va a estar escrito tu nombre. Y está dedicada a él, bueno, porque era un gran amigo. Luego porque en el primer bolso que a mí me robaron, que originó esta novela, había un objeto muy importante que me había regalado él. Y cuando le conté que me habían robado el bolso y que había perdido esto, era una navaja suiza el objeto, una navaja suiza que me había regalado él y yo amo las navajas suizas. Y entonces, luego él me contó que a él le había pasado lo mismo, se le había caído en la misma trampa de que Giselle y que yo. Entonces, ya por todos esos elementos, o sea, estaba ahí y luego él murió un poco antes, él no leyó la novela, murió antes y entonces, bueno, por eso está dedicada a él. Y es un grandísimo escritor que se lo recomiendo a todos y a todos. Bien, aquí te pregunta Mercedes, dice, los temas son muy profundos, pero hay en la novela una ligereza, como en la danza, muy grande. ¿Es un rasgo del alma cubana? Ay, qué bonito eso, gracias. ¿Mm? Sí, no sé si es un rasgo de la... Yo pienso que sí, igual sí hay algo de la ligereza del Caribe, de la región, ¿no? Y a mí en la literatura, por ejemplo, me interesa que sea así, porque para hablar de temas profundos no hay que usar palabras muy profundas necesariamente, ¿no? O sea, lo más difícil yo creo que es transmitir conceptos complejos de manera simple, que todo el mundo le llegue, ¿no? Y tiene que ver, por eso me parecía muy bonito el comentario, porque sí tiene que ver con la danza. La danza, o sea, hay ciertos movimientos, uno ve a una bailarina y dices... Pero, ay, eso lo hace cualquiera, ¿no? Es tan fácil, ¿no? O sea, tú la ves así moverse y dices, maravilla, prueba a levantar el pie así, a saltar así, te quedas 3 días en la cama, ¿no? Entonces, claro, es esa sutileza y para hacer eso hay un trabajo enorme atrás, de días y de horas y del cuerpo y trabajar y trabajar. Entonces, claro, transmite una cosa hermosísima de una manera tan leve que te quedas maravillada. Y eso me gusta mucho esta pregunta porque es algo que sí me interesaba que fuera en la novela. Porque además el personaje Giselle no es una filósofa profunda que haga un análisis, o sea, es una persona muy sensorial sobre todo. O sea, para ella la manera de comunicar es todo, su cuerpo, o sea, todo es sensorial. Entonces me interesaba mucho que fuera así. Así que muchas gracias. Sí, y además está muy bien explotado, Carla, que me parece para ciertos momentos más oscuros del personaje, o sea, la utilización del ballet de Giselle, ¿no? Ujú. Con ese personaje doble, digamos, de alguna manera, y llevarla, ¿no? Para el terreno de objetos perdidos, para llevártela, esa trama, apropiarla y usarla a favor del argumento de tu novela, ¿no? De suerte tal que haya toda una cosa muy leve y luego esos breves momentos más oscuros, ¿no? Eso Claro, y también. me gusta, disculpe, ahí con el Giselle me gustaba, siempre trabajo mucho el nombre de los personajes, para mí los nombres de mis personajes, o sea, no es ninguno casual, o sea, lo pienso muchísimo. Entonces, a ella quería que tuviera un nombre que tuviera que ver con la danza, con el movimiento. Y claro, ella en realidad no se llama Giselle, ella se llama Giselle.
Pero cuando ella descubre el ballet Giselle, dice, bueno, pues es perfecto, yo soy Giselle, entonces quiere que todo el mundo la llame así, ¿no? Entonces me parecía, siempre en muchas novelas juego mucho con el cómo te llamas y cómo quieres que te llamen, o sea, cómo te ven los otros y quién eres tú, ¿no? Y por eso la historia, por eso cuento la historia del ballet, bueno, muy cortico, un párrafo, simplemente la historia del ballet que tiene algo que ver también con la historia de ella, ¿no? Y eso me pareció un juego perfecto, Giselle. Sí. Y te iba a decir que ese juego de cómo se llama uno, cómo quieren que lo llamen, está espejado en uno de los temas centrales de la novela, ¿no? Que es la maternidad. Ujú. ¿Qué significa ser madre? No solamente restringido, obviamente, al acto corporal de maternar, de dar a luz, ¿no? Sino, bueno, en todo lo que se despliega, ¿no? Y la voluntariedad o no de ser madre. Entonces, no sé si querés comentarnos algo en ese sentido también. Sí, a mí me interesaba, o sea, es un tema del que se está hablando ahora afortunadamente mucho y a mí me interesaba, yo lo he tocado así en algunos otros textos míos, pero bueno, aquí me interesaba porque además es el conflicto de lo que decía antes del cuerpo, para ella el cuerpo, para Giselle lo más importante es su pasión, o sea, ella no es madre por voluntad, ella es madre porque, bueno, porque fue madre, porque le salió mal, digamos, a ella le salió mal. Y entonces, toda la vida la han visto muy mal, porque como mala madre, pero dice, ¿por qué mala madre? O sea, ¿madre quién es? Solamente la que tiene la criatura en el cuerpo, o sea, se forma en tu cuerpo y la que lo pare, o madre es ¿qué significa ser maternal? Porque ella parió, pero no es maternal. Entonces, y ahí está la relación también con la madre de ella, que la madre de ella es muy buena madre para la otra niña, pero no tanto para ella. Entonces, claro, no significa, o sea, no necesariamente la madre es una maravilla, una entidad maravillosa por el simple hecho de ser madre, ¿no? Y hay todas las posibilidades. Y entonces, claro, ella toda la vida se ha sentido muy mal por eso, porque todo el mundo, no, de hecho es el gran secreto, porque todo el mundo la ha juzgado muy mal, porque eso no se hace, eso que hiciste no se hace. Pero ella solamente tiene una pasión en su vida. Ella dice, yo tengo un sueño que es uno solo, pero es muy grande, y ella lo único que quiere es bailar, como Giselle. Entonces, claro, la maternidad para ella le implica una ruptura en este camino que había empezado a hacer y luego se convierte en todo su problema hasta que ella, de alguna manera, al perderse, que por eso decía, cuando encuentra los otros objetos y se encuentra, es la aceptación, o sea, no, bueno, no soy madre, no quiero ser madre, eh, pero no quiero tampoco que me miren mal por esto, o sea, esto sucedió así y bueno, esto es lo que soy yo. Y luego, bueno, hablar con las demás personas, ya después lo que pasa después de la novela, ya eso no sé, Claro, problema de los personajes. eso queda ahí, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a ser el personaje, ¿no? Pero bueno, en torno a la maternidad también me habían marcado algunas frases. Una de las que más me gustó, ¿no? Es la idea de qué es más importante, lo que uno siente o lo que uno tiene que decir que siente, ¿no? O sea, bueno, siempre jugando en esos dos planos que nos acabas de comentar muy bien. Aquí te dicen... bueno, a ver, te dice Tommaso, no tengo pregunta, pero solo una sensación que quería comunicar. Mientras leía las primeras páginas, me imaginaba a Giselle como una bailarina y cuando leí que lo era, me quedé sin palabras. Ay, qué bueno, de verdad, qué bueno. Así que Lo tú, juro, me impresionó. Ay, qué bueno, gracias. así que ahí tienes la idea de que cunde trabajar con los nombres, pensarse los nombres y pensar qué van a representar y qué simbolizan, ¿no? Hablando un poco del tema de la danza, tienes dos citas en la apertura del libro y uno de los epígrafes pertenece a Merce Cunningham, ¿no? Bueno, este es un coreógrafo bailarín muy famoso. De danza contemporánea. Yo lo que no sabía es que él tenía un método, ¿no? Que se llama coreografía por azar, que es muy interesante, ¿no? Porque es como de alguna manera produce dos cosas, ¿no? La primera es como una desestructura estructurada. Y lo segundo, una independencia del baile de la música, ¿no? De suerte tal que las dos cosas Sí. quedan de relieve, ¿no?
Me preguntaba un poco si la idea de esta desestructura estructurada del baile de Cunningham te influyó a la hora de armar el trazado de la novela, porque la novela, como ustedes saben, está estructurada a partir de días de la semana, pero adentro de esos días no hay un recorrido lineal, no acompañamos al personaje solamente a través de lo que le va sucediendo en la ciudad de Barcelona, sino que vamos haciendo un montón de saltos temporales y espaciales, de suerte tal que la novela nos lleva a distintos años, a la infancia de la protagonista, a la juventud, pero también a la vida adulta en Madrid, nos pasea por Madrid, por Cuba, por Marsella, bueno, como si esto tiene que ver un poco, si te influyó, digamos, el coreógrafo este o era una idea que vos ya traías preconcebida de estructurar la novela así. Qué interesante, mira, me lo apunto. No, o sea, no había pensado que me podía influir eso. O sea, me parece interesantísimo, me lo voy a apuntar aquí porque sabes que a veces cuando uno está en una novela, por ejemplo, yo me pongo, bueno, a leer, a mirar, yo miré muchos vídeos, yo vi muchos vídeos de danza, de baile, y uno no se da cuenta exactamente qué es lo que se está fijando de verdad cuando estás escribiendo. Y entonces, y ahí mismo de pronto vas derivando y vas cambiando, ¿no? Yo sí en principio quería hacer, no me gusta hacer bueno, las novelas lineales, sí, tengo novelas, algunas lineales, pero bueno, es como la vida no es lineal, ¿no? La vida es lineal, pero no como los recuerdos de uno de la vida, ¿no? Uno se va acordando de esto que pasó el mes pasado y el año, ya hace 15 años y no sé, así, ¿no? Y para este personaje quería que fuera así. O sea, no quería estructurar la novela como separado, ahora este es el pasado y este, sino ver cómo las cosas, porque además como todo va a través de los objetos, es un objeto el que la lleva a un recuerdo y claro, y a una persona y esa persona va a un lugar y entonces a un momento determinado de su vida. Entonces me gusta ese vaivén también, ¿no? Siempre. Ya había hecho una cosa así, también había jugado con estos tres tiempos así en la novela anterior y se ve que le cogí el gusto. Entonces, pero me gusta, es algo que a veces es muy difícil, porque a veces dice, bueno, ¿y cómo voy, cómo salto de aquí para acá? Pero bueno, uno lo hace inconscientemente, porque uno piensa así, el pensamiento es cuando, si uno cogiera y se empezara a grabar, como va pensando, de pronto haces unos saltos tremendos, pero siempre se encuentra o sea, la cosa que te liga, ¿no? Entonces, pues lo trabajé así, pero ahora que tú me dices esto, lo voy a tener en cuenta porque quién sabe si viendo videos de él, algo también se me movió por ahí. Sí, sí, es verdad que uno nunca sabe a nivel inconsciente qué cosas nos inspiran, ¿no? Claro. Tienes una pregunta aquí también de Jean-Claude que habla del personaje de Javi, ¿no? Dice, bueno, tiene los dos hoyitos, ¿no? Pero parece que no es suficiente, ¿no? Y te pregunta, ¿qué le falta a este Javi para tu prota femenina, para Giselle? Y yo le sumo a esta pregunta de Jean-Claude una que tenía también preparada si en la historia, en este vínculo que hay entre Javi y Giselle o Giselle, ¿crees también que hay una crítica implícita a la idea de amor romántico? Uy, qué difícil, ¿eh? ¿Qué le falta? No sé, habría que preguntarle a ella. Eh, sí, no, yo creo que ella no. Es que, o sea, él es como, está bien, la pareja esa está bien. A Giselle es la que le falta, o sea, me gusta ver a ver si me organizo. El personaje, no creo que los motivos de Giselle tengan que ver directamente con el otro. Me interesa que sea ella la que se estructure ella como individuo, porque siempre es más fácil decir que, bueno, soy así porque fulano es así, o porque mi mamá o mi papá o mi mujer o mi marido o mi hijo, no sé, o sea, siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Entonces, no creo que Javi realmente influencia demasiado lo que sea ella o hasta este momento, porque aquí ella toma o sea, ella lleva un punto en su vida aquí en la novela, estos 3 días perdidas es una conclusión de su vida y a partir de ahí
tiene que comenzar una nueva historia, ¿no? Para ella, sobre todo con todas las cosas que acepta, ¿no? Entonces, yo creo que para ella él está muy bien. Es uno además de las primeras parejas que tiene de verdad un poquito más estable, digamos, ¿no? Porque siempre ha saltado de un lado para otro y ha estado así cambiando de lugar. Y ahí se siente bien. Yo creo que es que se siente bien. Claro, ahí hay el gran conflicto es que cuando Javi y su familia saben que ella ha tenido una hija y ella no quiere ser madre, pues ahí entonces ya viene la mirada del otro, que es lo que ella ha vivido toda su vida, y ahí dice, bueno, ya hasta este punto, o sea, hasta aquí yo he aceptado todo, toda la vida, pero ya en este momento de mi vida ya esto no lo puedo aceptar, ¿no? Entonces ahí le va a tocar cambiar a Javi, porque, o sea, porque Giselle no creo que ya vaya a aceptar, eh, o sea, que me juzgues o júgame como te dé la gana. A mí no me importa cómo me juzguen, pero yo voy a hacer lo que yo soy, te guste o no te guste. ¿Nunca te planteaste darle voz a, porque bueno, como habrán visto, la novela está absolutamente focalizada, narrada en una primera que es protagonista de Giselle, y los fogonazos, vamos a decir así, en los que vemos a los otros personajes, son pequeños diálogos que sostienen con ella, ¿no? Pero nunca hay una visión, de los otros personajes. Nunca te planteaste abrir la novela a eso, ¿no? No, porque ahí era, o sea, era ella, o sea, ese es un conflicto muy interno la primera persona ahí me parecía que era importante. O sea, una vez que encontré la voz de Giselle, además, con todas sus contradicciones, porque ella, o sea, ella cuenta las cosas, luego ella cuenta la historia, claro, desde su punto de vista, ¿no? Todo lo que es con la primera persona es así, pero no pensé nunca no me interesaba yo creo que es un personaje que además ha tenido en su vida demasiadas opiniones de todo el mundo ha opinado sobre su vida, entonces llega un momento en que dice, bueno, ahora la que va a organizar su vida voy a ser yo. Y por eso no, me interesaba que fuera primera persona nada más y que ella viviera todo. Además, cuando estás en la situación en que ella está, que está perdida 3 días, ella no habla con nadie, con el castañuelero, con, no sé, cuando va a una cafetería, pero en realidad no, es una gran conversación consigo misma. O sea, ella está toda ella se sienta finalmente lo que le decía al amigo, ¿no? Que tú siempre estás así, porque lo que no quieres es pensar, ¿no? Y ella se ve obligada, porque está perdida, a pensar y a reflexionar y a llegar a conclusiones en su vida. Pero yo creo que crece un poquitico, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí tienes otra pregunta de Jean-Claude en torno a este personaje más bien secundario, ¿no? Que es, o sea, es importante para la trama, pero es un personaje secundario castañuelero, ¿no? ¿Por qué este hombre es tan antipático? ¿Por qué este hombre es tan reticente a... Y mira, yo no conozco el castañuelero, pero en esa esquina hay un señor que toca, no sé si será siempre el mismo, pero sí hay un señor que toca castañuelas ahí. Y de hecho, bueno, una vez pasando por ahí dije, pero ¿y esto? O sea, una vez hace mucho tiempo, sí, antes de la novela, y dije, pero ¿y hay un ruidito siempre aquí? Y hasta que alguien que vive por ahí me dijo, mira, ese es el hombre de las castañuelas. Entonces dije, wow, este podría ser un buen personaje. Entonces, claro, me gustaba la idea de ella. El hombre es antipático porque ella se mete en su territorio, porque él está en esa esquina vendiendo. Y entonces ella va a bailar justo a esa esquina, pero ella puede bailar solamente ahí porque su esperanza, aunque el hombre no lo sepa, es que el amigo la vea porque él sabe que el amigo lo ve a él. O sea, porque en algún momento le habló de que había un hombre ahí vendiendo castañuelas. Y entonces, claro, ella es una relación que en principio es como muy tú me estás robando el territorio, pero luego se va suavizando. Entonces es un personaje me resulta, a mí me resultó muy simpático como personaje cuando estaba escribiendo, porque en principio es muy antipático, pero termina sonriendo. Termina, o sea, termina ya como aceptando también, porque él empieza primero no, y ella se echa más para allá hasta que él acepta la presencia. Bueno, tenemos que convivir, señor. Aquí, o sea, esto es para todo el mundo, ¿no? Entonces, es un personaje que me gustaba porque es una presencia muy importante, es como el ancla de ella en esa esquina, pero de él no sabemos nada. Ya. Mira, aquí hay un tema también muy interesante. Te dice Anna que, a ella le parece importante el tema del abandono, ¿no? Giselle abandona a su hija, abandona su familia, su país,
y al mismo tiempo está abandonada, ¿no? Y eso es lo que espera de todos, también lo espera de su novio, ¿no? De que se sorprende cuando se Claro. entera de que Javi no la abandonó, Claro, ¿no? porque ella está muy, muy bien la pregunta, gracias. Porque claro, ella o sea, está tan acostumbrada a que la dañen, a que la dejen de lado, a que no estén de acuerdo con lo que ella hace, a que la critiquen y todo eso, que ella lo que espera es eso de todo el mundo. Entonces ella con Javi también, por supuesto, dice, bueno, ya por supuesto se puso bravo y se fue y me dejó, pero es lo normal, lo que siempre pasa. Es la única persona en la que ella realmente confía y que es en su amigo. Rabiel, que es su amigo de hace tantos años de La Habana, ¿no? Pero todo lo demás piensas, se extraña si alguien si la tratan bien, ¿no? Porque ella está acostumbrada, bueno, tiene la otra amiga también, pero también que se va. Entonces, claro, es alguien, yo creo que a veces cuando te dañan mucho, estás siempre como a la defensiva, ¿no? Y también hay que aprender a eso, o sea, que no todo es adverso. Aunque hayas vivido adversidades, no todos son adversidades y todas las personas no son iguales. Entonces, yo creo que eso es un aprendizaje que es doloroso a veces, pero hay que hacerlo. Y sobre todo el personaje tiene que hacerlo, porque, bueno, dices, si no, es que te cierras al mundo, nunca vas a llegar al otro. Sí. Aquí te dice Graciela, dice, a mí también me parece que ella se pierde en la vida, que no consigue nada en cuanto al estudio, trabajo, familia, etcétera. Así que veo que el tema es la pérdida, ¿no? De objetos y de ocasiones, te dice. Claro, claro, Sí, ella en un momento lo dice que cuando habla de la oficina de objetos perdidos y claro, luego dice si existiera oficina de personas de personas. perdidas, yo necesitaba la dirección, ¿no? Claro, claro, claro. Y es interesante también acá, digamos, esa especie de psicogeografía que hace la novela, ¿no? Otro de los, yo creo que sí, que otro de los temas puede ser la errancia, ¿no? Ujú. El personaje va como un poco de un lado al otro buscando una ocasión, ¿no? Pero no es algo muy dirigido ni planificado lo que hace, ¿no? Sino más bien tiene este carácter errante que se pone muy de manifiesto, obviamente, en el argumento eh, central, que serían esos días en los que se pierde, pero no, también vemos que ella ha vivido así un poco en la errancia en su ciudad natal, en La Habana, ¿no? En Francia, o sea, es un personaje un poco así, ¿no? Como se dice en italiano, a los bando, ¿no? Va de un lado, Claro, de un lado al otro, ¿no? claro, porque ella quería hacer algo cuando era muy jovencita, quería estudiar danza. Luego no lo puede hacer y entonces empieza a ir de un lado a otro para tratar de hacer eso. Pero claro, cada vez que va, primero en su casa tiene es que sus padres, o sea, ella no tiene el apoyo de los padres para nada. Al contrario, lo que tienen los padres cerrado totalmente. O sea, todo lo que ella hace está mal, todo es más mal juzgada todo el tiempo. Entonces, claro, se va para Cienfuegos, ella vive en el pueblo, se va para Cienfuegos a tratar de entrar a la escuela, no lo consigue. Entonces, bueno, se va para La Habana porque le dicen que en La Habana hay más posibilidades, la capital, bueno, se va para allá, pero también empieza con familia que también le parece mal lo que ella hizo, entonces ella no está, no, o sea, vive como, por eso cuando se pierde dice, bueno, tampoco es que no es tan dramático, digamos, estoy acostumbrada tengo que poner el modo supervivencia, que es un modo que ya estoy acostumbrada. Averiguo los baños públicos, dónde me baño, cómo hacer con el dinero. Bueno, son cosas que, claro, es muy diferente perderte en tu pueblo que perderte en un lugar que no conoces, en una ciudad europea, además llena de gente que no conoces. Bueno, pero, pero es un personaje así. Luego también cuando se va para Francia, se va con la ilusión de algo, porque ella piensa que ahí sí va, ella siempre parte con la ilusión de que ahí es el donde va a encontrar lo que ella quiere, pero luego no lo encuentra, entonces viene otra posibilidad. No, se va a Francia también, después cuando se va para España, igual, lo mismo, también es con la esperanza de porque esto le salió mal, es que todo le va saliendo mal y entonces ella se monta en el siguiente tren a ver hasta que, o sea, si esto me sale bien, ¿no? Sí, y es un personaje errante totalmente, totalmente. Sí. A mí me gustaba el juego con el amigo
porque siempre es como el amigo, el Rabiel es como el Pepito Grillo, ¿no? El que le va diciendo ciento y él le dice cosas y bueno, desde que son jovencitos y todo, y ella era así como, ay, no, sí, pero lo que pasa es que ella no quiere pensar. A veces cuando hay algo que sabemos que nos va a hacer daño o que nos va a doler o que nos va a enfrentar a decirnos a nosotros mismos algo que no queremos reconocer, entonces evadimos y hay muchas maneras de evadirse de uno mismo, ¿no? Y es lo que ella hace muchas veces también. Entonces, claro, el personaje, el amigo es el que le va ahí hasta que ya se ve obligada a estar, no sé, después siempre me quedo, cuando terminé la novela me quedé curiosa por saber qué va a pasar ahora, pero se terminó la novela. Eso te iba a preguntar yo, si sabías qué iba a pasar con el personaje, ahí que lo has dejado, ¿no? Bien, bien. Aquí te pregunta Valentín si es necesario, al hilo de lo que venías comentando, ¿no? Si es necesario perderse para poder encontrarse. A veces sí, yo creo, a veces sí, porque sobre todo cuando te pierdes así, estás como o sea, lo único que tienes eres tú mismo. Tú tu capacidad de sobrevivencia como ella. Y claro, como estás en una situación completamente anómala, eso te obliga a lo mejor a focalizarte, lo que decía antes, hay muchas formas de evadirse, ¿no? De no querer ver, no querer ver, pero cuando estás en una situación que no tiene nada que ver, entonces te obliga a ver, sobre todo miras desde otro ángulo y te estás mirando a ti mismo, ¿no? Y entonces a veces sí, hay que perderse para encontrarse. Sí. Te pregunta Sonia si Giselle está buscando algo de empatía con las otras personas, ¿no? Que nos rodean. Dice, creo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Empatía en qué Como, sentido? Como... bueno, me imagino, ¿no? Como de contacto, de vínculo, de alguien que pueda entenderla, no juzgarla, Sí, ¿no? claro, sí, claro, claro. Por eso lo que pasa es que, claro, para lograr eso, estos 3 días de reflexión sola con ella misma están bien porque ella llega o sea, se dice cosas, reconoce cosas y además asume lo que le tiene que decir a los demás también. Entonces, claro, yo pienso que se hace más fuerte. Entonces, cuando uno es más fuerte, es capaz de enfrentar a todo el mundo y sin el sentido de culpa, sin ahí que van a pensar de mí. No sé, o sea, ella se reestructura de algún modo en esos días, ¿no? Y yo pienso que sí, o sea, aparte de su amigo, que ella además que ahora, bueno, ahora ha llegado a una edad que incluso con la danza tiene que tomar decisiones, porque me gustaba también lo de la pasión que pasa cuando tienes una pasión que tiene la fecha de caducidad, porque tiene que ver con el físico. No es, un escritor o sea, podemos empezar a escribir a los 70 a los 80 años, pero a bailar no. O bueno, sí, bailar, pero no profesionalmente, ¿no? Entonces, claro, ella tiene que tomar muchas decisiones. Sí, en efecto, en efecto. Aquí tienes otra pregunta también de Valentín, ¿no? Que yo voy a aprovechar. Valentín te dice si los demás nos ayudan a encontrarnos. A mí me parecía interesante cómo ella, en relación con esto que te pregunta Valentín, ¿no? Cómo el personaje de Giselle, que nosotros vemos que se pierde, que se evade, que no quiere enfrentarse, que no quiere hacerse preguntas, etcétera, que de repente de los demás, ¿no? Que dice Valentín, que nos ayudan a encontrarnos, también puede ser una carta, una foto, o sea, esos restos, ¿no? Podríamos decir de pensamiento que se encarnan en objetos, ¿no? Como si de alguna manera no se puede escapar para siempre, nos estuvieras diciendo, ¿no? Claro, pero por eso ahí está la billetera del francés que ella se encuentra. O sea, ella perdió todo lo suyo y se ha quedado con la billetera de un desconocido. Y lo mismo que la persona que se llevó su bolso habrá rebuscado en todas sus cosas, ella se sabe de memoria todos los objetos que tiene el francés. Y ella llega a unas conclusiones a través de esos objetos que, que son sus conclusiones, ¿no? Porque es lo que ella interpreta. Pero a través de esa interpretación ella empieza a pensar en ella misma, o sea, ella está todo el tiempo pensando en el francés, pero realmente, o sea, en el conflicto que supone que tenga el francés, pero realmente está pensando en ella. Entonces, claro, a través de eso, del otro, por eso es que cuando leemos un libro
o vemos una película. Hay muchas cosas de nuestra vida que se organizan o las encontramos o reconocemos porque nosotros no nos vemos. O sea, bueno, te paras delante de un espejo y te ves, pero uno no se ve viviendo. Pero cuando ves a un personaje que tiene un conflicto parecido al tuyo, dices, claro, o sea, veo soluciones, veo otras maneras de pensar y es lo que le pasa a ella. O sea, por eso es mirando al otro, mirando o mirándote a ti a través de los otros. O sea, como si fueras tú el personaje o sea, que el personaje no sea yo, de la protagonista de mi vida, que sea, si la veo en otro, entonces pues llegas a entender cosas, ¿no? Y es lo que el juego que me gustaba a mí en la novela era eso, justamente que tú tienes el conflicto delante de tu cara y no lo quieres ver, pero tratando de entender a la otra persona, ahí estás entendiendo a ti mismo. Sí, sí, te dice te comenta Valentín, ¿no? El francés es un ayudante utilísimo, es un catalizador directamente, ¿no? De toda la trama. Sí, en torno a eso que decís vos, Carla, yo siempre digo que como la literatura es un ejercicio de empatía, ¿no? Por eso que estás explicando vos. Uno se ve identificado en los demás, en algún personaje, piensa, ah, no, yo actué distinto. Entonces, bueno, también es... puede ser un ejercicio de tolerancia, ¿no? También ver otras formas de actuar Absolutamente. frente a lo mismo y bueno, es interesante. Creo que otra de las, ya se han nombrado aquí varios temas, ¿no? Que aparecen en la novela, que bueno, que tiene que ver con la maternidad, con el abandono, con el cuerpo, con la danza, con la búsqueda de una pasión, pero también creo yo que un tema que de alguna manera tratan todos los libros, pero en este libro es fuerte, es la memoria, ¿no? Y abordada desde lo material, ¿no? Dice tu personaje en un momento, aprendí que los cuerpos tienen memoria, ¿no? Y de hecho hay una narración muy sensorial de lo que significó para este personaje ser madre, ¿no? Entonces, bueno, si querés comentar algo de esto, que me parece que es también no leí toda tu obra, pero me parece que esta sensorialidad es una característica de tu escritura. Sí, yo creo, esa es lo de siempre eso es algo que me fascina, la memoria del cuerpo. Te cuento una cosa, decías antes, yo estudié en el conservatorio hace muchos años, estudié guitarra y luego, bueno, he pasado, no me dediqué a la música ni nada. He pasado, tengo una guitarra y tengo dos. Y a veces paso meses que no toco la guitarra. Yo agarro una guitarra y yo toco, o sea, mis dedos se acuerdan de lo que yo tocaba a los 14 años. Tengo el examen de los 14 años, está en los dedos. O sea, no está en mi cabeza, ¿se acuerdan? No me acuerdo yo. Entonces eso es algo que siempre me aprendo, leo partituras, me aprendo una partitura y la estoy tocando durante 3 meses, paro un mes y toco la guitarra y vuelvo a tocar el programa mío de cuando tenía 14 años. Entonces eso es una cosa que siempre me ha fascinado, cómo el cuerpo tiene memoria. Me gusta, por ejemplo, yo en algunas novelas también uso las cicatrices, me gusta, las cicatrices es una memoria que tiene el cuerpo, o sea, uno no se acuerda porque si te hacen una operación tú estás dormido, afortunadamente, pero el cuerpo, pero vivió y el cuerpo se acuerda. Entonces, yo tengo otra novela que hay un personaje que siempre está encantado y toca las cicatrices, pues dice, claro, esto cuenta historias, ¿no? Las cicatrices son historias que uno tiene marcadas en la piel. Y es algo, sabes que cuando escribimos siempre tenemos ciertas obsesiones, ¿no? Y eso es algo que siempre me obsesiona. Entonces, con este personaje me parecía fantástico porque, claro, la danza, primero ella se acordará de, o sea, su cuerpo, los movimientos, cómo tú empiezas a hacer movimientos después que te salen, que a lo mejor costó aprendértelos y luego ya es una cosa que sale naturalmente, ¿no? Y luego está todo lo de la maternidad, o sea, ella estuvo 9 meses, todo un proceso que tuvo en su cuerpo y se acuerda de eso porque para ella eso además fue dramático. Fue un momento dramático porque cuando supo que estaba embarazada, supo que ya no iba a poder estudiar, hacer en ese momento lo que ella quería. Entonces, claro, su cuerpo, por alguna forma, en ese momento, como ella dice, en algún momento, mi cuerpo se convirtió en mi enemigo, o sea, pero yo necesito mi cuerpo, necesitaba recuperar mi cuerpo para hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Mi pasión. Entonces, sí, es una obsesión y siempre
me parece, y la literatura, o sea, la literatura es algo que no solo son palabras que uno lee, o sea, ahí están siempre presentes todos los sentidos, o sea, todo uno puede degustar y, bueno, tocar ya, tocar el papel, todo. Y me gusta que claro, cuando leo algo o cuando escribo algo que me toque todos los sentidos. Sí, sí, Marguerite Duras tiene esa frase tan famosa, no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo, pero a mí me gusta completarla y decir, no se puede escribir ni leer sin la fuerza del cuerpo, Claro, ¿no? De alguna manera es interesante cuando la escritura te atraviesa, ¿no? Hablando de la memoria del cuerpo, las marcas y el lenguaje, Sonia te dice que le encanta la idea de los tres pajaritos tatuados, ¿no? Qué bella creación y qué visible y qué buen uso le das también vos en la novela, ¿no? Para hablar de lo que le pasa a ella, ¿no? En el pecho y para ese instinto de libertad, ¿no? No y sé, era es claro, la como... libertad. Mm, Sí, sí, era así, no tengo yo, mucha gente me pregunta, ¿tienes los tatuajes, los pajaritos? No, pero me gustaba, es un tatuaje que vi y me gustaba, claro, la idea y es el momento, ella se tatúa cuando ya considera que ahora soy libre, entonces voy a empezar a volar y su sueño es volar, ¿no? Y sí, y ahí me gustaba el juego también de que ella siempre, los pájaros salen de su cuerpo y ella los ve bailar, ella se ve bailando con los pájaros, ¿no? Siempre es como esa uno vive a veces con las ensoñaciones, ¿no? Y además los artistas también tienen, vas siempre más allá, ¿no? Y entonces sí, bueno, los pajaritos me gustaba mucho. Nada, sí. nada, o sea, busqué muchos tatuajes que podía tener, pero al final era el perfecto. Sí. Te hago una pregunta. ¿Siempre se llamó Objetos Perdidos esta novela o es un título encontrado? Y también te pregunta Jean-Claude si la ilustración de portada la elegiste vos. Qué bueno lo del título, ¿eh? Porque no, esta novela sí desde el principio se llamó Objetos Perdidos. Yo a veces hay novelas que parto y no tengo título y después, bueno, lo vas encontrando por el camino, incluso al final, pero esta sí, desde el principio, porque quería jugar, me gusta siempre la oficina. A mí me ha sucedido que yo he tenido que visitar muchas oficinas de objetos perdidos porque me han robado bolsos, he perdido cosas. Bueno, y entonces siempre he ido a muchas oficinas, he recuperado cosas en oficinas. Hay algunas cosas, hay una historia en la novela que ella cuenta de una que se perdió, ¿no? Cuando se le pierde Sí, el esto. fular. Bueno, Sí. esa me pasó a mí, no fue un fular, fue una chaqueta, un casaco, ¿no? Bueno. Y fui a una oficina y maravillosamente lo encontré, bueno, estaba ahí. Y entonces siempre son lugares que me fascinan porque llegas y es un almacén de cosas, dices, esto o sea, es una enciclopedia, está llena de historias. O sea, cada objeto tiene una historia, la historia de la persona que perdió el objeto y de la que se lo encontró y lo devolvió. Entonces, siempre lo tuve como título desde el principio, ya cuando ya pensé en la historia, dije, bueno, ya, es esta novela. Y la otra pregunta era, Sobre la ilustración de portada, sí. no, la eligió, es preciosa, me parece preciosa, la eligió la editorial. Ah, Cuando sí. me la mandaron para así, mira, las propuestas de portada, dije, wow, es Giselle, o sea, es perfecta. Bueno, mira, aquí para ir cerrando te digo algunos comentarios. Graciela dice que tenés que escribir la continuación de esta novela, que nos quedamos todos ahí, saber qué pasa con Javi, con Giselle, qué pasa con la hija, con Clarita, cómo reacciona, si se entera, cuando se entera. Y Tommaso te pregunta, ¿cuándo encontraste tu camino hacia la escritura? ¿Cuándo supiste que, bueno, que era lo que querías hacer? Pues yo escribo desde niña y desde niña quería, o sea, tenía siempre, digo, las pasiones, la música, las matemáticas y escribía. Y siempre pensé de niña, de jovencita, que iba a ser científica. Yo iba a estudiar ciencia y estudié ingeniería electrónica, que tiene que ver mucho con la música. Al final todo está muy relacionado. Y cuando estudiaba ingeniería, yo seguía escribiendo. Entonces ahí fue que empecé a encontrar gente de mi edad y nos hicimos amigos, no sé qué, y gente que escribía, entonces nos reuníamos, escribíamos y ahí fue que empecé a decir, uy, igual podría ser escritora, pero yo escribía porque me gustaba, en principio no era pensando ser escritora, sino me sucedía, es muy divertido escribir y entonces siempre lo hice. Y luego ya cuando ya me empecé a trabajar, trabajé muchos años como ingeniero. Y cuando empecé a trabajar,
ya que la primera vez que publiqué un cuento, mandé un cuento a alguna revista y me publicaron un cuento y dije, ups, quizás pueda ser escritora. Y entonces a ella nunca, o sea, nunca dejé de hacerlo. Sí, seguí con las dos cosas hasta que un momento ya la ingeniería pasó a un segundo plano y ya me seguí solamente como escritora. Bien. Y una pregunta que también siempre hacemos aquí a los invitados, las invitadas del club, ¿no? Que o nos cuenten literatura u otras disciplinas con la que tuvieron contacto como investigación o lo que fuera a la hora de escribir la novela. Y si no, y que nos regales también algún título de algún libro o algo que estés leyendo, bueno, porque siempre esto es un club de lectura, así que agradecemos las recomendaciones. Mira, bueno, les voy a recomendar el último libro que leímos ahora en el club de lectura de aquí de Lisboa. Leímos La hija única de Guadalupe Nettel, no sé si la leyeron. Sí, Vi que estaban hablando antes de La hija del comunista sí, de Aroa. Es buenísimo, ese lo leímos también en el club de lectura aquí. Buenísimo. Aroa, aprovecho para decirles que, recordarles, ¿va? Que Aroa, Aroa es nuestra próxima invitada con esa novela en nuestro encuentro de octubre, así que tienen Es lectura muy para el buena. verano. Y les recomiendo otra autora que leímos el mes pasado, Alejandra Costamaña. Ah, sí, Un chilena, libro de chilena, un libro de cuentos que se llama Animales Domésticos. muy Es bueno. buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Y algo, y digamos, la investigación que vos hiciste en torno a este libro tiene más que ver con haber visto Claro, bailarines. claro, claro. No, Sí, sí, aquí no tuve gran investigación, sino esto, o sea, mirar volverme yo la Giselle, o sea, hacerme Giselle y ver toda la danza y las cosas. Y luego cuando empiezas a ver, cuando estás escribiendo una novela, lo que sucede en paralelo es tan interesante que es para escribir 3 novelas más. sí, o sea, por un lado tienes como una especie de metamorfosis, ¿no? Que de alguna manera te transformaste en Giselle, pero luego un montón de otras cosas que van pasando en la vida, ¿no? Se Claro, aprovechan. y luego empiezas a ver cosas, perdón, y, o sea, dirigida, pero luego una cosa te lleva a otra y empiezas y descubres cosas que no, o sea, o sea, bailarines, coreografías, cosas que no sabías, ¿no? Y entonces al final de un momento que dices, bueno, ya para de mirar cosas y vamos a escribir. Está bien, porque si no te quedas solo en la fase de investigación. Bueno, creo que tenemos cubiertas todas las preguntas. Nada, simplemente... Yo quería decir una cosita, claro. Nadine, eres tú, claro. Sí, siempre, claro, siempre, Hola, Ay, muchas gracias hola, por saludar. es que ahora te vi así. Oh, Sí, sí, mucha alegría de volver a verte y no, sí, qué escucharte. placer. Pero te Nos mencioné al conocemos de principio. la, nos conocemos de la pandemia porque yo vivo en Alemania y participé con muchísimo Pero gusto en el club hablé de de ti. lectura. Ah, pero antes de que yo entré entonces. es cuando estábamos ¿Qué? hablando del funcionamiento de los clubes de lectura, que dijimos que cuando se virtualizaron, bueno, como todo, ¿no? Tiene alguna parte buena, que es que viene gente de otros lados y que las cosas, nuestros encuentros están grabados y que tienen visualizaciones posteriores, pero perdemos ese contacto, ¿no? Y hablando de esa gente que se suma, dijo, "Ah, sí, había una lectora alemana que se sumó. Aquí estoy. Qué bien. Éramos, ¿no? Y Pues aquí oye, tienes... qué placer, ¿eh? Sí, Ha sí, sido sí, sí. buenísimo, qué placer. Además, tanta gente, bueno, que veo a ti aquí en Bueno, y pantalla, aquí Sonia te maravilloso. saluda desde Milwaukee, así que hay gente de muchos De, lados, bueno, aquí de muchas partes, agradeciéndote, claro. sí, agradeciéndote también la lectura, bueno, nos ha gustado mucho la lectura de la novela, te agradecemos también por, bueno, la generosidad de respondernos aquí, la ametralladora de preguntas, la simpatía. Y este club en algún momento se va a volver real, como decís vos, y entonces nosotros te invitamos con la continuación de Giselle, así te obligamos a Pues escribir. bien, ya ahí voy. Nos, nos has dejado a todos ahí un poco en ascuas. Queremos saber, a ver cómo recibe la noticia Clarita, qué pasa con tantas cosas que quedaron A ver ahí. qué me dice, ya le voy a escribir un mail. Bueno, gracias Carla. No, gracias a ustedes, gracias Valeria. No, un placer, gracias a todas y todos. Las esperamos
con Aroa, la hija Aroa Moreno, con la hija del comunista Nadine, desde Alemania también te puedes sumar, cuando quieras. O sea, no solo cuando... Muchas gracias. Pero Aroa ya estuvo en el Instituto Cervantes de Frankfurt hace 2 meses. otra vez. Entonces eres una aventajada, no tienes, puedes traerle las preguntas que ya le hice. Vale, vale. Muchas gracias. Fenomenal, muchas Pues gracias. muchas gracias, muchos abrazos a todos, gracias. Venga. Igualmente, Muchas muchas gracias. gracias.